todo esto más en detalle. Vemos los dos hemisferios con sus lóbulos frontales temporales, relación con el tronco cerebral y el cerebelo. Acá el hemisferio cerebeloso lo vemos, el hemisferio cerebeloso del otro lado está disecado. Es simplemente para ver rápidamente, para irnos ubicando como una introducción para ver las estructuras que vamos a describir, ¿sí? Entonces, para empezar con la descripción de lo que es el telencéfalo, dijimos que corresponde básicamente a la estructura de los hemisferios cerebrales, ¿sí? Esto es algo muy, muy general que vamos a ir detallando ahora a medida que pasemos las diapositivas. Sabemos que el cerebro está formado básicamente por dos hemisferios, ubicados a ambos lados de la línea media, derecha e izquierda, separados por la cisura interhemisférica o surco sagital, que justamente está en la línea media, por eso se llama sagital, y en la profundidad de esa cisura interhemisférica encontramos una estructura que es la principal conexión entre los dos hemisferios, que es el cuerpo calloso. También vamos a dedicar un par de diapositivas a la estructura un poco más específica del cuerpo calloso y de cuáles son sus funciones. Esto, recuerden, es una introducción, una generalidad. Entonces, cada hemisferio, como dice acá en el segundo apartado, está formado principalmente por cuatro lóbulos más importantes y un lóbulo más que, bueno, es igual de importante, pero no lo vemos desde la cara externa del cerebro. Ya vamos a verlo bien. Son los lóbulos son el lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital. Esto es bastante básico, entiendo que todos ya lo manejan. Y agregamos el lóbulo de la ínsula, ¿sí? Que está ubicado en la profundidad de la cisura lateral o la cisura de Silvio. Ya vamos a ver bien cómo es ese tema. Estos cinco lóbulos están separados a su vez por cisuras. Las cisuras se diferencian de los surcos, en principio por una cuestión de tamaño y de profundidad. Las cisuras son más grandes, más amplias, más profundas que los surcos. Por lo tanto, las cisuras separan los lóbulos y, como dice abajo, los surcos, ¿sí? Acá en este último punto, los surcos básicamente la diferencia es que van a separar las circunvoluciones. Ahí cuando vemos un poquito las imágenes lo vamos a ver. Entonces, cisuras principales, la cisura de Rolando, ¿sí? O cisura central, que va a dividir el lóbulo frontal del lóbulo parietal, a cada lado derecho e izquierdo, obviamente. La cisura de Silvio, o cisura lateral, que va a separar los lóbulos frontal del lóbulo temporal. La cisura parieto-occipital va a separar, lógicamente, como lo dice su nombre, el lóbulo parietal del lóbulo occipital. Hay algunas cisuras más, un poquito más pequeñas, pero que igual tienen alguna relevancia, las vamos a ir mencionando a medida que veamos las imágenes y veamos qué estructuras importantes se relacionan. Además, como dijimos, tenemos un quinto lóbulo, que es el lóbulo de la ínsula, que es un lóbulo que se encuentra profundo en la cisura de Silvio y tiene alguna relación con estructuras más que nada del lenguaje, ¿sí? Entonces, vemos esta primera imagen donde es la más descriptiva, digamos, una imagen de la estructura externa de un hemisferio cerebral, donde vemos los lóbulos, que ahora vamos a mencionar, las cisuras y la circunvolución, ¿sí? Básicamente, para que se vayan ubicando, esta es la parte anterior, la que tenemos a la izquierda. En la parte derecha tenemos la parte posterior, el polo posterior. Y yo ahora en algunos cuadritos les he ido marcando las principales cosas que vamos a tener que reconocer sí o sí dónde están ubicadas en el cerebro, ¿sí? Primero que nada, como dijimos, para ubicarnos, los surcos o cisuras principales. Fíjense, acá en la imagen dice surcos. En algunos lugares se usan de forma indiferente la palabra cisura, la palabra surco. En general consideramos que estas que están marcadas ahora en verde son cisuras, porque son las más grandes, como les decía recién. Primero, surco o cisura lateral, cisura de Silvio. Esta que está acá, ¿sí? Es a lo mejor la más visible, apenas uno empieza a estudiar el hemisferio cerebral. Tiene una trayectoria más que nada horizontal entre el lóbulo frontal, que sería este, el lóbulo temporal, que sería este. Tiene un pequeño segmento inicial muy breve y inmediatamente se separa en tres ramas. La rama anterior, ¿sí? La rama ascendente y la rama posterior. Esto realmente es algo netamente descriptivo, como hablamos la semana pasada, hay muchas cosas que vamos a ir viendo que se describieron en su momento cuando la anatomía y la neurología tenían como otro objetivo, otra forma de estudiarlo.
en realidad en la práctica no nos aporta mucho esa división, sí saber reconocerla bien y saber, por ejemplo, algunas estructuras adyacentes como para poder localizarla, ¿sí? La cisura central o la cisura de Rolando, esta sí es muy importante, es, a diferencia de lo que hablamos recién, esta es una cisura que tiene una trayectoria más vertical. ¿M? Y la forma de reconocerla, lógicamente dijimos, separa el lóbulo frontal, que es el más grande, acá en la parte anterior, del lóbulo parietal, que es este de acá. Y en teoría, para reconocerla, cuando vean un cerebro, cuando vean una neuroimagen más adelante, es la única cisura que tiene una orientación vertical que va a llegar a producir una indentación, es decir, que va a llegar a atravesar el borde superior del hemisferio, donde yo se lo estoy marcando ahí. ¿Alcanzan a ver? En teoría, todas estas otras cisuras y surcos verticales que yo tengo en el hemisferio no deberían llegar hasta el borde superior, incluso hacia la cara medial del hemisferio. Cuando veamos la imagen de la cara medial del hemisferio, vamos a ver que la cisura central la van a reconocer porque es la única que da toda la vuelta al hemisferio y ustedes pueden seguirla hasta la cara medial. Eso me va a separar el lóbulo frontal del lóbulo parietal y como vamos a mencionar enseguida, justo adyacente a la cisura central por delante y por detrás, tengo dos de las circunvoluciones más importantes en lo que es el funcionamiento del cerebro, que son el área motora y el área sensitiva principal. ¿Sí? Nos queda completar con el surco o cisura parieto-occipital, que como le dije recién, separa el lóbulo parietal del lóbulo occipital, como lo dice su nombre. Es una cisura que vamos a ver principalmente por la cara medial del hemisferio. Acá en esta imagen se alcanza a ver solamente una partecita ahí, la voy a ver más marcada por la cara medial. ¿Sí? Bueno, hay un pequeño gráfico donde está en colores la distribución de los lóbulos separados por los surcos o fisuras que les acabo de mencionar. Esto también ya lo conocen, lo manejan con facilidad. Pasamos entonces a otros surcos. Esos que mencionamos recién son los más grandes, más importantes, las cisuras, podríamos decir. Ahora vamos a ver que dentro de cada lóbulo yo tengo algunos surcos más pequeños que me diferencian, me dividen circunvolución, ¿sí? Empezando por el lóbulo frontal, que por ahí es un poquito el que tiene más áreas, más funciones. De lo más sencillo, podríamos decir, si yo localizo la cisura central o de Rolando, justo la que está por delante, esta que les marco ahora, le llamamos lógicamente surco precentral, porque está delante del surco central, ¿sí? Ese surco precentral va a delimitar, como ya enseguida les voy a marcar en otro color, la circunvolución precentral, esa que está entre la cisura de Rolando y el surco precentral, ¿sí? Todo lo que le llamemos precentral también se llama prerolándico, por eso mismo, ¿sí? Entonces, la circunvolución precentral o prerolándica está delimitada por el surco precentral o prerolándico, ¿sí? Esa es el área motora primaria, ¿sí? Después de ahí, hacia anterior, en el lóbulo frontal, yo voy a encontrar dos surcos más que son importantes, el surco frontal superior y el surco frontal inferior. ¿Mm? Esos dos surcos, a su vez, me dividen lo que me resta del lóbulo frontal en tres circunvoluciones más importantes. La circunvolución frontal inferior, circunvolución frontal media y, perdón, ahí está, no sé qué toqué, pero bueno, ya estamos de vuelta. ¿Se ve bien? Sí. ¿Volvió la imagen bien? Perfecto. Estábamos diciendo que tengo dos surcos frontales que me delimitan tres circunvoluciones frontales. Superior, media e inferior, ¿sí? Esto, como les mencionaba con algunas cosas de la clase pasada, mi idea es ahora que lo entiendan, que lo puedan ver un poco más claro que si lo leen en un texto, pero la realidad es que esto lo van a terminar de memorizar bien una vez que lo lean y van viendo las imágenes, ¿sí? Esto ahora se lo voy a decir y probablemente no va a quedar mucho, pero mi idea es que lo entiendan para que cuando lo lean bien lo puedan grabar, ¿sí? En el lóbulo parietal, más o menos similar a lo que hablamos recién, tengo posterior al surco central, que es este de acá, tengo a su vez un surco más pequeño que se llama surco postcentral, porque está justo por detrás. Ese surco me va a delimitar a su vez la circunvolución postcentral, que es el área sensitiva primaria,
¿sí? Toda la información sensitiva de todas las vías sensitivas que tenemos se va a codificar en esa área del lóbulo parietal, ¿sí? Y por detrás tengo en sentido un poco más horizontal un surco que se llama surco intraparietal, que de la misma manera que hablamos recién, me divide un lobulillo parietal superior y un lobulillo parietal inferior. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, doctor. Perfecto. Continuando con el lóbulo temporal, esto, la realidad es que esto, chicos, es una clasificación netamente anatómica, como le explicaba recién, descriptiva. Enseguida vamos a ver que las áreas con distintas funciones que tiene cada lóbulo no necesariamente siguen o se dividen exactamente de acuerdo a estos surcos y a estas circunvoluciones. Pero bueno, anatómicamente uno tiene que poder guiarse en la estructura externa del hemisferio para que enseguida cuando veamos dónde está cada área y cada función, podamos, podamos ubicarnos bien y relacionar bien cada zona, ¿sí? Entonces, en el lóbulo temporal tenemos, por la cara externa, estamos hablando, enseguida vamos a ver la cara interna medial, dos surcos principalmente, que son el surco temporal superior, ese de ahí, y temporal inferior, este de aquí, que a su vez me van a delimitar eh, las circunvoluciones temporales, ¿m? De la misma manera que en el frontal. Una circunvolución temporal superior, una media y una inferior, que un pequeño detalle de la circunvolución temporal inferior es que yo la voy a poder ver también por la cara media. Al estar en la base ya prácticamente del hemisferio cerebral, yo la voy a poder seguir hasta la cara medial del hemisferio que ahora vamos a ver, ¿sí? Con respecto al lóbulo occipital, eh, si nos fijamos acá, no tenemos por el lado externo del hemisferio muchos reparos importantes, sino que lo vamos a ver más que nada por la cara medial. Así que enseguida, cuando veamos la próxima imagen, vamos a hablar un poquito del lóbulo occipital, ¿sí? Acá en rojo les marco las circunvoluciones que ya hemos mencionado, porque a medida que vamos viendo surcos, se van delimitando solas las circunvoluciones, así que ya se las mencioné. Están marcadas con otro color para que sea más gráfico. Acá en la profundidad, fíjense la imagen, si yo pudiera disecar y tomar los dos labios o los dos segmentos de la cisura de Silvio y los pudiera separar, en la profundidad yo voy a encontrarme esa área de corteza cerebral que es el lóbulo de la ínsula, ¿sí? El lóbulo de la ínsula, como está en gran relación al lóbulo temporal, funcionalmente se relaciona con estructuras del lenguaje, ¿sí? O con funciones en realidad del lenguaje, ¿sí? Esto que vemos acá es una visión de la cara interna del hemisferio, lo mismo. Esto es anterior o frontal, esto es posterior occipital. Acá veo un lóbulo frontal, ¿sí? Por debajo el lóbulo temporal que se continúa hacia atrás con el occipital. Y esta pequeña partecita acá es el lóbulo parietal. Recuerden que el lóbulo parietal es bien chiquitito, igual que el occipital. Entonces, primer detalle, como les decía recién, el surco central. Acá está marcado, fíjense lo que les decía recién. Si yo lo pudiera seguir desde la cara externa del hemisferio, es el surco vertical, ¿sí? De orientación vertical más grande que yo puedo seguir hasta la cara interna o medial del hemisferio, ¿sí? Esa es la manera de reconocerlo. Entonces yo sé que de acá hacia adelante, todo esto es el lóbulo frontal, y desde el surco central hacia atrás tengo el lóbulo parietal. ¿Estamos? Entonces, dijimos que también el surco parieto-occipital, que lo vemos muy chiquitito, digamos, o muy poco marcado por la cara externa, acá en la cara interna lo veo bien marcado, ¿sí? Lo ven ahí, divide el lóbulo parietal del lóbulo occipital. ¿Estamos? Y a nivel del lóbulo occipital aparece el otro surco mmm, o cisura, este sí es más un surco en realidad, también más importante, más visible, más profundo, que es el surco calcarino, que está ubicado en la corteza occipital y me va a ayudar a mí a reconocer dónde está la corteza visual, ¿sí? Es este de acá, que tiene un trayecto primero ascendente hacia atrás y se curva después hacia abajo. Esa es la forma de reconocerlo. Entonces, dijimos, surco central,
surco parieto-occipital, surco calcarino. Esos son de los grandes, digamos, los que mencionamos primero recién. Y agregamos acá el surco singular. Estos que les marco son los más importantes. Después cuando vean el cerebro hay muchísimos más pequeños. El surco singular es este que sigue, digamos, el recorrido o la orientación de esta estructura acá, que es el cuerpo calloso, ¿sí? Entonces, por encima del cuerpo calloso yo voy a encontrar el surco singular, que lo que me va a delimitar, nuevamente como dijimos recién, es la circunvolución del cíngulo, o singular, relacionada con el sistema límbico. ¿Estamos? Entonces, surco singular. Sigue el recorrido o imita el recorrido por encima del cuerpo calloso, ¿sí? Después, si yo continúo en esta visión medial la cisura singular o el surco singular, llevo hacia atrás hasta esta unión, digamos. ¿Qué tengo que marcar? Como estructuras anatómicas un poquito más importantes. Entre la cisura, entre el último segmento de la cisura singular o el surco singular, que es este de acá, y el surco parieto-occipital que mencionamos recién, encuentro este triangulito que se llama precuña. ¿Sí? ¿Por qué se llama precuña? Porque está delante de este otro segmento que está entre el parieto occipital y el calcarino, que le llamamos cuña. Fíjense que ahí están marcados. Es más, creo que ahí está. Ahí están marcados los segmentos. Van viendo, lo van ubicando más o menos. Van siguiendo los surcos. Entre los surcos vamos describiendo algunas circunvoluciones o algunas áreas un poquito más importantes. Volvemos un poquito para acá, perdón. Volviendo, ya mencionamos lo que era el parieto occipital, el surco calcarino en el lóbulo occipital, y ahora nos queda en el lóbulo temporal. ¿Sí? Dijimos que la circunvolución temporal inferior, que es esta de acá, se alcanzaba a ver por la cara medial. ¿Sí? Mencionamos superior, media, inferior. Dijimos que la inferior se veía por debajo en la parte interna. Por la parte interna del lóbulo temporal, imágenes o estructuras importantes a reconocer, el surco colateral, ¿sí? Que viene desde el lóbulo occipital hacia el temporal. Ese surco de ahí me va a delimitar esta circunvolución que se llama circunvolución del hipocampo o parahipocampo, ¿sí? Que hacia adelante, es decir, hacia anterior, termina en esta pequeña prolongación curva que se llama uncus, ¿sí? Porque tiene todo lo que sea uncus o unciforme viene de gancho, como tiene forma de gancho, ¿sí? Estructura importante el lenguaje, también todo lo que sea temporal tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con el sistema límbico, con la memoria, ¿sí? Por debajo del surco colateral me voy a encontrar la circunvolución temporal u occipito temporal medial. ¿Mm? Y por debajo tengo el surco occipito temporal. ¿Por qué? Porque va del occipital al temporal, que me delimita la circunvolución occipito temporal lateral. ¿Estamos? Esto es un lío de palabras, pero una vez que lo vayan viendo, que logren relacionar la ubicación de cada cosa y se van dando cuenta que los nombres muchas veces tienen que ver con los lugares donde están ubicados los surcos y las circunvoluciones, van a ir encontrando la relación y la lógica para que vean que no es tanto de memoria, sino que hay una relación. ¿Sí? Esto lo marcamos. Bueno, y esto lo vamos a ver más adelante. Son las estructuras de sustancia blanca. Chicos, hasta ahí se entendió, entiendo. Imagino que no se les ha grabado todo, como les decía recién, pero me interesa que haya quedado claro, que diferencien surcos de cisuras y que vean más o menos cómo se ven las principales áreas. ¿Estamos bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, perfecto. ¿Se escucha bien todo? Sí, también. Bien. Ahora pasamos a lo que les mencioné brevemente recién. Esto no recuerdo si está en este capítulo del libro, pero bueno, es un agregado porque es importante ya para después cuando veamos la parte más funcional, más clínica. El cerebro, las funciones del cerebro, las áreas funcionales del cerebro, área de lenguaje, área motora, sensitiva, visual, las áreas de las gnosias, las áreas de las praxias, todas esas áreas no están distribuidas exactamente acorde a los surcos que acabamos de mencionar. Están distribuidas de esta manera.
según las áreas de Brodmann. Brodmann fue una persona muy visionaria que describió hace muchísimos años un sistema de áreas, como un mapa, en el cerebro donde vio qué parte de la corteza se encargaba de cada función. Este es ese esquema que yo les menciono ahora, ¿sí? Las áreas de Brodmann, áreas funcionales del cerebro. Fíjense que no van las divisiones exactamente de acuerdo a los surcos, o sea que no coinciden las áreas con las circunvoluciones, pero de alguna manera en algunas cosas hay relación. ¿Qué es lo importante de esto? Que esto es cómo funciona realmente el cerebro. Estos son los lugares donde están distribuidas las funciones. Yo ahí les he marcado en cuadritos verdes las áreas principales. Hay muchas áreas que son de asociación, hay muchas áreas que son áreas secundarias, que sirven como reguladoras de las áreas principales y por lo tanto no son tan relevantes que las sepamos. Yo les marqué las más importantes. ¿Estamos? Fíjense, vamos más o menos en orden. El área 1, 2, 3, que en realidad generalmente se la diagrama no, se la esquematiza como 3, 1, 2, en realidad es la corteza somatosensorial o sensitiva primaria. ¿Estamos? Es esta que acá está dibujada con rojo, azul y verde juntos, ¿sí? Que dijimos que era la circunvolución postcentral, justo por detrás del surco central, lóbulo parietal, está la circunvolución postcentral, que es el área sensitiva primaria. En ese caso coincide la circunvolución con el área sensitiva. Igual que la corteza motora, que es el área 4, que está acá, que es el área o la circunvolución precentral, justo por delante de la cisura central. Esas dos coinciden con las circunvoluciones, pero bueno, ya vamos a ver que otras no. Fíjense que acá hay algunas áreas, como yo les mencionaba recién, corteza motora, premotora, postmotora, motora secundaria, son áreas de asociación que sirven para regular los movimientos, para funciones secundarias de los movimientos, pero la principal donde se origina el impulso que va a generar todos los movimientos es el área 4, ¿sí? Esa es la motora primaria. ¿Estamos? Después, otra área importante, 17, 18 y 19. Todo lo que es la corteza visual, primaria y asociativa, secundaria, en el lóbulo occipital. ¿Sí? 17, 18 y 19. Todo esto. Fíjense que ahí no coincide para nada con los surcos y las circunvoluciones que mencionamos. Son áreas como medidas concéntricas, atraviesan de una circunvolución a otra, no siguen los surcos. Y de este lado tenemos áreas que tienen que ver con la función del lenguaje, ¿sí? En el lóbulo temporal, el área de Wernicke o área eh, sensitiva del lenguaje es el área encargada de la comprensión, ¿sí? 22 y 42, en el lóbulo temporal. Y el área de Broca, el área motora del lenguaje, la que se encarga de la emisión del lenguaje, la expresión, es el área 44-45 que está en el lóbulo frontal. ¿Sí? Recuerden que siempre lo que es frontal, como para que se acuerden, eso ya después les va a salir solo. Todo lo que está en el lóbulo frontal tiene que ver con funciones más que nada motoras. Entonces, el área motora, si ustedes tienen área de lenguaje en el frontal, que es Broca, y en el temporal, que es Wernicke, recuerden que el área motora del lenguaje es el área de Broca, porque está junto con el área motora en el frontal. El temporal no tiene nada motor, entonces vamos a tener el área sensitiva del lenguaje, ¿sí? El resto son áreas que son importantes, lógicamente todas las áreas son importantes porque hay áreas de asociación entre una y la otra, hay muchas partes que tienen que ver con regulación, como les decía recién, de las funciones primarias, pero lo que nos interesa en esta etapa del cursado es que sepamos ubicar esas áreas que yo les he mostrado, principalmente, las de las funciones principales, ¿sí? Y después tenemos esta otra forma, este otro esquema, esta otra distribución de las funciones, que es el homúnculo. Esto nos habla de la topografía de las funciones motoras y sensitivas. Le llamamos homúnculo porque es una especie de esquema que se relaciona estructuralmente con el cuerpo del hombre, pero al ser una cosa esquemática se le ha llamado homúnculo, es el homúnculo de Penfield, ¿sí?
pasamos al dibujo directamente para que me entiendan. Miren, acá a la izquierda tenemos en celeste una representación del área sensitiva y a la derecha en rojo o medio rosado una representación de la corteza motora. Pero para que entiendan, pasa exactamente el mismo fenómeno en el área motora y en el área sensitiva de los dos lados. Esto está puesto uno a cada lado para que sea esquemático. La idea de esto es que ustedes entiendan que la corteza sensitiva y la corteza motora no tiene todas las fibras dispersas a lo largo de toda la corteza, ¿sí? Sino que está distribuida topográficamente. ¿Qué significa? Que cada porción de la corteza sensitiva motora tiene fibras que van a diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Por eso las distintas áreas de la corteza manejan distintas partes del cuerpo, ¿se entiende? Fíjense que en general la distribución es parecida, ¿sí? Tanto en lo motor como en lo sensitivo. En la cara medial del hemisferio yo voy a tener lo que es la representación del miembro inferior. Tanto en lo motor como en lo sensitivo, acá se agregan los genitales en la cara interna del hemisferio. Luego, sobre la convexidad del hemisferio, voy a tener la parte que representa tronco, miembro superior, y en la cara externa de los hemisferios, tanto del área motora como sensitiva, el rostro y la boca. ¿Sí? Dos cosas importantes de esto. Primero, obviamente lo que les acabo de mencionar, que una lesión, para llevarlo a la práctica, ¿no? Una lesión en esta área de la corteza probablemente me va a afectar la movilidad o la sensibilidad de la cara y no la de la pierna, y de forma contraria, una lesión en esta área de la corteza me va a afectar la pierna y no la cara, ¿sí? Primero lo topográfico. Y segundo, fíjense que por algo, este homúnculo que le llamamos, este esquema, este diagrama tiene el piecito muy chiquitito, la mano un poco más grande y la cara muy grande junto con la lengua. Lo mismo de este lado. Eso no es algo arbitrario, sino que tiene que ver con que realmente en la corteza hay un área mucho más grande destinada a la movilidad y a la sensibilidad de la cara y de los músculos de la boca, que por ejemplo los músculos del torso, de la espalda, de los miembros inferiores. ¿Por qué? Porque son zonas, ¿sí? La cara, la boca, que tienen muchos músculos, músculos muy pequeños, con movimientos muy finos, que necesitan mucha más eh, inervación, ¿sí? Por eso hay mucho más área de la corteza dedicado o destinado a esos movimientos. ¿Se entiende la diferencia? Lo mismo la función motora que en la sensitiva. Los músculos de la cara, al ser músculos muy pequeños con muchos movimientos, tienen una representación mucho más grande en la corteza que, por ejemplo, los músculos del pie, que son menos músculos, con movimientos que no a lo mejor controlamos tanto, movimientos menos finos. ¿Se entiende eso? Eh, Esto es muy importante después para cuando veamos los distintos territorios de las distintas arterias, porque los distintos infartos en distintos territorios me van a afectar algunas funciones sí y otras no. Me pueden afectar la cara y la pierna no, la pierna y la cara no, me pueden afectar todo junto y eso me va a orientar a dónde están las lesiones, si yo conozco esta distribución. ¿Sí? Bien. ¿Estamos bien con eso? Con lo que eso hasta ahí es la distribución de la corteza, que tenemos que saber surcos, fisuras, circunvoluciones, y saber que a su vez tenemos otras divisiones de la corteza que son más funcionales, no tan anatómicas, que son las áreas de Brodmann, ¿sí? Y después conocer un poquito esa distribución topográfica de los homúnculos, eh, que tienen que ver con la distribución de la corteza. Eso es solamente área motora y sensitiva, lo del homúnculo. Esa representación está en el área motora y la sensitiva. ¿Hasta ahí venimos bien? ¿Quieren preguntar algo? Por mi parte no, doctor. Bueno, seguimos. Chicos, la idea de esta clase, como les decía primero, esta semana, lunes y miércoles, lo tenemos destinado a todo lo que es telencéfalo. Es muy amplio. Hoy hablamos de lo que es corteza. Primero que nada, bueno, distribución de cómo está formado el hemisferio cerebral en general, estructuras de la corteza, ganglios basales, que sería todo el resto de lo que es sustancia gris, lo vamos a ver el miércoles. Y hoy nos vamos a encargar de lo que queda, que es
la sustancia blanca. ¿Estamos? ¿Recuerdan de forma general? Bueno, ahí está en la pantalla. ¿Cómo es la distribución o la división de la sustancia gris y blanca en el hemisferio cerebral? Lo mencionamos la semana pasada también. La sustancia gris en el hemisferio cerebral está destinada principalmente a la corteza, donde están todos los núcleos de las neuronas, básicamente, y ubicada en estructuras profundas de sustancia gris, que son los núcleos de la base, el tálamo, los núcleos de la base, donde se realizan todas las sinapsis de las principales vías. Todo eso lo vamos a ver el miércoles en más detenimiento, ¿sí? A su vez, la sustancia blanca, que está formada por fibras, se encarga de la transmisión de los impulsos, está ubicada en la profundidad del hemisferio, no en la corteza, en la subcorteza, ¿sí? Y de forma descriptiva, para poder estudiar sus funciones, lo dividimos en tres grupos de fibras blancas. Las fibras comisurales, las fibras de asociación y las fibras de proyección. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se organizan o qué estructuras comunican? Las fibras comisurales son las que yo voy a encontrar comunicando un hemisferio con el otro, ¿sí? Derecho e izquierdo. Las fibras de asociación comunican estructuras, digamos, en un mismo hemisferio, ¿sí? Sin atravesar la línea media. Y las fibras de proyección comunican estructuras de los hemisferios cerebrales con el tronco cerebral y eventualmente la médula. ¿Se entiende? Estructuras del cerebro con estructuras del resto del sistema nervioso. ¿Se entiende esa diferencia? Sí. En esta imagen, bien, perfecto. En esta imagen, bueno, hay muchas de estas cosas que son, digamos, tema de la clase próxima, por eso no está todo marcado, pero bueno, empezamos a reconocer algunas estructuras. Vemos este es un corte axial o transversal del hemisferio cerebral, donde vamos a, primero que nada, diferenciar la sustancia gris de la sustancia blanca. Dijimos que la sustancia gris yo la encuentro en la corteza. Estamos toda la superficie del hemisferio cerebral recubierta por corteza, que como vemos ahí es sustancia gris, que así es como se ve en un cerebro in vivo, digamos, o así lo vamos a ver en un preparado, eh, como es conservado en formol. La sustancia gris, gris, la sustancia blanca, blanca o más clara, a diferencia de cómo se van a ver después en las neuroimágenes, que ya lo vamos a ver. ¿Estamos? Entonces dijimos, sustancia gris la veo en la corteza de todo el hemisferio cerebral y en las estructuras profundas que son los núcleos de la base. El núcleo lenticular, el tálamo, el núcleo caudado, el claustro y algunos otros más pequeños que vamos a ver el miércoles y bueno, después los vamos a seguir viendo en las próximas semanas cuando vemos las relaciones con otras estructuras. El resto del hemisferio, que es lo que acá vemos en un rosado más clarito, que es básicamente el color como se ve en el cerebro real, está formado por sustancia blanca, que es la que ocupa la mayoría de la parte profunda del hemisferio, de la subcorteza. Esta sustancia blanca, como dijimos, está distribuida a su vez en fibras, ¿sí? Son fibras, que dependiendo de qué estructuras comuniquen, van a ser fibras de asociación, de proyección o comisurales. Acá, de las estructuras de sustancia blanca, básicamente lo que podemos mencionar, que es una de las pocas estructuras de sustancia blanca que podemos ver en uno de estos cortes, en uno de estos preparados, es la cápsula interna. ¿Sí? La cápsula interna es la principal estructura de sustancia blanca del hemisferio cerebral. La cápsula interna tiene forma de una cuña o tiene una forma de así angulada, con una rodilla acá en el medio y dos brazos anterior y posterior, y es por donde pasan la mayoría de las vías ascendentes y descendentes que van al cerebro, a la corteza, o que bajan desde la corteza hacia la médula. ¿Se entiende? Entonces, bueno, ahí hemos marcado la sustancia gris de la corteza. La sustancia gris de los núcleos de la base no se la marqué porque es tema de la clase que viene. Y de sustancia blanca tenemos acá, digamos, la diferenciación, solamente sustancia gris y blanca. Esta sustancia blanca es nada, un área de sustancia blanca nada más. Y como estructura importante de la sustancia blanca, marcamos la cápsula interna y acá está marcada la rodilla del cuerpo calloso. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poquito de cada una en detenimiento. Grupos de fibras de sustancia blanca. Dijimos,
Comisurales comunican un hemisferio con el otro. Proyección comunican hemisferios con estructuras del tronco y la médula. Y asociación comunican estructuras o áreas dentro del mismo hemisferio sin atravesar la línea media. Bien, comenzando con las fibras comisurales. Creo que este es el orden en el que están descritas en el libro, por eso los he puesto en este orden para que lo puedan ir relacionando. Fibras comisurales son las comunicaciones que tenemos entre un hemisferio y el otro. Son extremadamente importantes. Lógicamente, los hemisferios todo el tiempo están funcionando de manera coordinada. Y eso lo vemos también con experimentos y con clínica. Cuando hay lesiones del cuerpo calloso, que es la principal, se produce una alteración de esa comunicación normal entre los hemisferios y se producen síntomas muy, muy discapacitantes. Así que esto realmente es importante que esté y que funcione bien. ¿Sí? La más importante de las fibras comisurales es el cuerpo calloso, tanto por su volumen comparado con las demás, como por la cantidad de fibras y las funciones que tiene. ¿Sí? El cuerpo calloso está ubicado, como dijimos, en la línea media, entre los dos hemisferios, en la profundidad de la cisura interhemisférica, y es la fibra comisural con mayor cantidad de fibras. Estas fibras se distribuyen en estas áreas, ¿sí? Pico, rodilla, cuerpo y rodete del cuerpo calloso. Eso de adelante hacia atrás. Ahora vemos la imagen, ¿sí? El pico está bien anterior, hacia abajo, la rodilla hacia adelante, el cuerpo tiene todo el trayecto desde lo más anterior a lo más posterior, y el rodete o esplenio es un pequeño engrosamiento que está en la parte más posterior. ¿Sí? En relación a eso, las fibras que atraviesan por cada una de esas partes, de un hemisferio al otro, podemos agruparlas básicamente en tres grupos. El grupo más anterior, que atraviesa lo que sería el área de la rodilla del cuerpo calloso y comunica los dos lóbulos frontales, se denomina forceps menor. De la misma manera, la parte más posterior, entre los dos lóbulos occipitales, hay un grupo de fibras que atraviesan el cuerpo calloso a nivel del rodete, se llama forceps mayor, y en el medio tenemos toda una serie de fibras que atraviesan el cuerpo, específicamente del cuerpo calloso, que se llaman radiación. Paso a la imagen antes que sigamos hablando, así dejamos claro esto, porque en la imagen es mucho más claro. Acá vemos una vista de la cara medial del hemisferio. Vamos a ir subiendo y bajando a medida que hablemos de las distintas fibras. Nos detenemos en lo que es el cuerpo calloso, esta estructura de acá, ¿sí? La más grande de las estructuras de fibra, de sustancia blanca, ¿sí? ¿Me siguen? Está formado hacia adelante por un pico, que está en la parte más inferior, esto de acá, una rodilla en la parte anterior, el cuerpo calloso es la parte más extensa, que va desde la parte más anterior hacia la más posterior, como les decía, y en la parte posterior, ya en relación casi al tronco cerebral, vemos este pequeño engrosamiento que se llama rodete, que acá no está puesto el cartelito, claro que está en inglés, miren, esta figura solo el cuerpo, el pico, que en inglés se le dice rostrum, bueno, la rodilla, genu, todo lo que es genu o geni va de rodilla, ¿sí? Y el rodete o el esplenio que acá no está señalado, por lo que estoy viendo. Pero bueno, no es mucho más que eso. Pico, rodilla, cuerpo, es más largo, y el rodete en la parte posterior, ¿sí? Y yo paso a verlo, como les decía recién, en una vista de arriba, acá está todo disecado, se ha disecado gran parte del hemisferio cerebral para exponer justamente todas estas fibras del cuerpo calloso. Fíjense qué interesante cómo se ve en esta imagen. Esto es anterior, esto es posterior, ¿sí? Se ve en la imagen bien. Acá veo justamente sobre la línea media el cuerpo calloso, entre los dos hemisferios. Esta sería la porción de la rodilla, esto es el cuerpo, y acá estaríamos llegando a la parte del rodete o el esplenio, ¿sí? Entonces las fibras que atraviesan a nivel de la rodilla de un lóbulo frontal hacia el otro forman lo que denominamos forceps menor, ¿sí? A nivel del rodete, las fibras que unen los dos lóbulos occipitales forman lo que llamamos forceps mayor. Se llama mayor porque como el cuerpo calloso está ubicado un poquito más hacia adelante en el hemisferio, estas fibras suelen ser más largas que las anteriores. Por eso este es menor y este es mayor. ¿Sí? Y el resto de las fibras, todas estas que atraviesan
el cuerpo, específicamente del cuerpo calloso, se denominan radiación, ¿sí? Y esas van a comunicar principalmente los dos lóbulos parietales y temporales. Hay un subgrupo, podríamos decir, de esas fibras de la radiación del cuerpo calloso, que se denomina tapetum, que es difícil localizarla anatómicamente, está como más por debajo, por eso le he puesto esa flecha ahí. Podríamos decir que es un grupo de fibras más pequeño dentro de las fibras de la radiación que voy a encontrar formando el techo del ventrículo lateral. Es difícil de entender, lo sé, pero bueno, con que se queden con esa definición, imagínense que, a ver, mírenme acá, si yo tengo los dos hemisferios, ¿sí? A ver si me logran ver, los dos hemisferios en el medio del cuerpo calloso, ¿sí? De esas fibras, tengo todas las fibras que comunican los dos lóbulos temporales, podríamos decir, en esta forma, ¿sí? Por eso se llaman radiación, porque irradian hacia los dos hemisferios. De esas fibras hay un pequeño grupo que en ese trayecto forma el cuerpo, perdón, forma el techo de los ventrículos laterales. Ese pequeño subgrupo se llama tapetum, nada más que eso, ¿sí? Es un grupo de fibras que forma el techo de los ventrículos laterales. Después, tal vez si tenemos suerte con algún preparado donde lo podamos ver bien, lo van a terminar de comprender. Pero es, como les decía recién, son definiciones muy anatómicas que después en definitiva no nos van a aportar mucho en lo que es, no nos cambia mucho las funciones del cuerpo calloso, la patología del cuerpo calloso, ni nada en la práctica. ¿Estamos? Del cuerpo calloso, ¿qué necesitan saber? Que es la fibra comisural más importante en la clínica, en volumen, las partes y las fibras que la atraviesan. Forceps mayor, que comunica, forceps menor, que comunica, y la radiación que comunica, principalmente los dos lóbulos temporales. ¿Estamos? Después, comisura blanca anterior. La comisura blanca anterior es una comisura muy pequeñita, muy pocas fibras, poco volumen, que está en relación, bueno, como lo dice su nombre, está anterior. Si yo me parara en lo que es diencéfalo, tercer ventrículo, lo voy a ver sobre la pared anterior del tercer ventrículo. Básicamente, fíjense, esta es la cavidad del tercer ventrículo, si ubican, entre los dos tálamos y por debajo del cuerpo calloso. Ya lo vamos a ver más en detalle. Si yo me paro acá dentro del tercer ventrículo y miro hacia adelante, hacia anterior, me voy a encontrar eso de ahí, que es la comisura blanca anterior. ¿Sí? La comisura blanca anterior se ha visto que se encuentra relacionada con estructuras de la vía olfatoria y comunica áreas de los dos lóbulos temporales. Por lo tanto, se cree que tiene que ver con la vía olfatoria y tiene que ver también con esa relación tan estrecha que hay entre el olfato y la memoria, ¿sí? Vieron que si bien todos los sentidos están relacionados con la memoria, por ahí con el olfato es una relación mucho más fuerte. Seguramente a todos les ha pasado sentir un olor, un perfume, un olor de una comida, un olor de una casa, un perfume de una persona que inmediatamente, sin estar muy seguro de qué, pero les trae un recuerdo. Bueno, esa relación es bastante estrecha y probablemente tenga que ver con esto. La vía olfatoria tiene mucha relación con el lóbulo temporal. El lóbulo temporal es donde están las principales estructuras de la memoria. ¿Sí? Entonces, comisura blanca anterior, bueno, no se los mencioné, pero bueno, lo hablamos en la definición. Si es una comisura, si es una fibra blanca comisural, significa que comunica un hemisferio con el otro. Por lo tanto, probablemente ahí haya comunicación entre el tracto olfatorio de un lado con el tracto olfatorio del otro, lóbulo temporal de un lado con el lóbulo temporal del otro. Para que sea una fibra comisural tiene que comunicar ambos hemisferios. ¿Estamos? La comisura blanca posterior, similar a la anterior, chiquitita, ubicada en la parte posterior del cuarto ventrículo, cerca del el acueducto cerebral o el acueducto de Silvio, y en relación a la glándula pineal. Si nos venimos a la imagen de nuevo, en el tercer ventrículo, en vez de mirar para adelante, miro para atrás, hacia el cerebelo. Me voy a encontrar esta estructura, la sustancia blanca, que es la avénula, el núcleo venular, ¿sí? Y justo por delante, la comisura blanca posterior. La comisura blanca posterior, como lo ven acá, se relaciona mucho con estos núcleos del mesencéfalo, que ya los vamos a ver, tienen que ver mucho con la vía visual
y con los movimientos oculares. Acá están los núcleos que controlan los reflejos fotomotores, los reflejos pupilares, ¿sí? Entonces se cree que la comisura blanca posterior tiene que ver con el control de los reflejos pupilares y los movimientos oculares. ¿Estamos? De cualquier manera, las funciones específicas de estas comisuras no están del todo claras, ¿sí? Bueno, sí del cuerpo calloso, claramente, pero las otras son más que nada teoría, podríamos decir. Se cree que tiene que ver con eso por la cercanía que tiene a otras estructuras. Bien, y para completar las otras fibras comisurales que nos quedan, es decir, que comunican estructuras de ambos hemisferios, tenemos otra estructura anatómicamente compleja por cómo está formada y dónde está ubicada, que es el fornix. El fornix podríamos decir que es una vía de sustancia blanca que principalmente comunica el hipocampo del lóbulo temporal, dijimos, con los cuerpos mamilares que están ubicados en el área del hipotálamo, que también lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Por eso puede ser que ahora quede un poquito confuso, pero bueno, de a poquito, a medida que vayan pasando las clases y vayamos relacionando las cosas nuevas que veamos con lo que ya vimos previamente, van a ver que va a ser más fácil. Tenemos unas imágenes acá. De acá por ahora, concéntrense en esta imagen de la derecha para que vean dónde está ubicado. Enseguida vemos las partes en la imagen izquierda, ¿sí? Fíjense en esta visión un poco oblicua del cerebro, oblicua desde el lado izquierdo, pero desde la parte anterior, yo veo el lóbulo frontal acá, el temporal acá, ¿sí? ¿Se ve el cursor rojito? Sí, el puntero. Entonces dijimos que en la parte más medial del lóbulo temporal, por debajo, por la base del lóbulo temporal, yo tengo el hipocampo, la circunvolución del hipocampo, ¿sí? La circunvolución del hipocampo tiene mucho que ver con la memoria y con la regulación de las emociones, ¿sí? Entonces el fornix, que es esto que en esta imagen está pintado de naranja, tiene ese recorrido, forma una C, una letra C, bueno, dada vuelta en realidad, depende de dónde lo miremos, y comunica el hipocampo, todo con un trayecto posterior por encima del tálamo, ¿sí? Con los cuerpos mamilares que están acá adelante, ¿sí? Como les decía, en la región hipotalámica, podríamos decir. Fíjense si lo vemos en la otra imagen, que se puede llegar a ver también, o lo podemos imaginar, el fornix viene siendo esto de acá. Pasa que acá yo lo veo, al no verlo en una proyección, hay estructuras que están tapadas, pero fíjense, esto es el temporal, se ubican acá en la proyección de la imagen, esto es el temporal, allá atrás. Si es el temporal, esta parte más del medio, más medial, perdón, sería el hipocampo. Entonces, del hipocampo hacia atrás se proyecta esa fibra de sustancia blanca que es el fornix, toma todo este recorrido por encima del tálamo y yo acá lo veo aparecer y llegar al cuerpo mamilar, que estaba por aquí, ahí. ¿Sí? ¿Me siguen más o menos? Es confuso, les expliqué porque es una estructura que, como les decía la semana pasada, tridimensionalmente es muy difícil ubicarla. Pero bueno, no es tampoco lo más relevante, sino que sepan las estructuras que comunican. ¿Sí? ¿Dónde estábamos? Acá. Dijimos, vía de comunicación entre hipocampo y cuerpos mamilares. Sustancia blanca, estamos bien. Está formado por el álveo, que es básicamente la prolongación de sustancia blanca que sale del hipocampo. A partir de ahí se forman las fimbrias. Las fimbrias forman los pilares posteriores, que son como dos columnas, que se unen sobre la línea media, forman el cuerpo, y unos pilares anteriores, que son los que llegan hacia el cuerpo mamilar. Esto sería, ¿sí? Ubican, si yo saco esto de acá y lo diseco de todo el resto del cerebro, me queda esto. Esto sería el lado izquierdo, esto sería el lado derecho, ¿sí? Y acá unidos en la línea media, ¿se entiende? Entonces, del hipocampo, que yo lo tendría ubicado acá, hacia atrás se proyecta esta fibra de sustancia blanca, que es el álveo, forma las fimbrias. Las fimbrias se proyectan como dos pilares o dos columnas posteriores,
que se unen en la línea media formando el cuerpo del fornix, ahí es donde se produce la relación de los dos hemisferios. Recuerden que si es una comisura tiene que haber conexión o tiene que atravesar las fibras, la línea media. Entonces ahí en el cuerpo del fornix es donde se produce esa relación. Y hacia adelante el cuerpo se proyecta como dos pilares o dos columnas anteriores que van a llegar a los cuerpos mamilares. ¿Se entiende? Más o menos. Sí, doctor. Bien, he tratado de poner las imágenes para que lo puedan relacionar de la mejor manera. Les diría que esta es lo más difícil de imaginarse de toda esta clase, ¿sí? Como les decía recién, al estar relacionado o al ser la vía de comunicación entre el hipocampo y la amígdala, que son dos estructuras importantes del sistema límbico, ya lo vamos a ver más adelante, le suena el sistema límbico, regulación de emociones básicamente, en relación a función de la memoria, se cree que el fornix también tiene relación con el sistema límbico, ¿sí? Junto con el hipocampo y las amígdalas. Finalmente, la comisura avenular es tal vez la más pequeña y la menos relevante en la práctica. Está, como dijimos recién, ya la mencionamos un poquito, está ubicada posteriormente al tercer ventrículo en relación a la comisura blanca posterior, pero un poquito por encima. La comisura avenular es simplemente un pequeño fascículo de sustancia blanca que atraviesa la línea media sobre la cara posterior del tercer ventrículo. Se comunica con el hipocampo, se comunica con el tálamo, pero su función exacta también es desconocida. Más que nada un detalle anatómico. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se entendió lo que es fibras comisurales? Les repito lo mismo, esto le va a ir quedando claro a medida que lo vuelvan a leer, vean las imágenes una y otra vez, sobre todo cuerpo calloso y fornix, que son las que anatómicamente son un poco más complejas. Las otras son simplemente un fascículo que pasa de un hemisferio al otro. Tienen que recordar básicamente qué estructuras comunica. Sí, doctor. Perfecto. Seguimos entonces. Ya mencionamos las fibras comisurales, de un hemisferio al otro. Pasamos a las fibras de asociación. Las fibras de asociación son, como dijimos inicialmente, sustancia blanca, mielínica, que en este caso comunica áreas de distintos lóbulos, generalmente, pero dentro de un mismo hemisferio. ¿Estamos? Dentro de la fibra de asociación tenemos una primera división, que son las cortas y las largas. Las cortas comunican o conectan circunvoluciones adyacentes, por lo tanto se las llama fibras en U. Ya van a ver por qué cuando veamos el dibujito, porque comunican, bueno, lo vemos ya. Esto es extremadamente esquemático, ¿sí? Eh, es para que les quede clara la idea. Fíjense, estas son las fibras comisurales largas que atraviesan prácticamente el hemisferio de un lado al otro o de un lóbulo al otro. Y esta es una fibra de asociación corta, que la llamamos en U porque comunica, como dijimos, una circunvolución con otra circunvolución adyacente. Son cortitas, comunican áreas muy pegadas. Por eso se las llama fibras en U. ¿Se entiende? Y después tenemos fibras largas eh, que comunican áreas dentro del mismo hemisferio, que están reunidas en haces que pueden ser reconocidos en una disección o por algunos tipos de estudios que ya van a ver más adelante, por ejemplo, una tractografía. Yo podría llegar a reconocer esas fibras entre un lóbulo y el otro. Dentro de esas fibras de asociación largas, podemos mencionar algunas más importantes en la práctica, ¿sí? Por ejemplo, el fascículo uncinado, fascículo arcuato. Como le dije recién, todo lo que sea uncinado en general se le dice así porque tiene forma como de un gancho o una curva. El fascículo uncinado tiene una gran relación con estructuras del lenguaje. ¿Por qué? Porque comunica la corteza frontal, específicamente el área de Broca, el área motora del lenguaje que ya mencionamos, con la corteza temporal homolateral, lógicamente. Si es una fibra de asociación, como dijimos, comunica áreas dentro del hemisferio, o sea, frontal y temporal homolateral. Y este de acá, área frontal motora del lenguaje con área, podríamos decir, temporal, sensitiva del lenguaje del mismo hemisferio. Como tiene esa forma, se llama fascículo arcuato.
Cuando hay una lesión de ese fascículo arcuato, da un tipo específico de trastorno del lenguaje, ¿sí? Por eso sabemos que tiene que ver con el lenguaje. Otra fibra de asociación larga, el fascículo o el haz del cíngulo. Recuerdan que ya lo mencionamos recién. Comunica la corteza frontal y la parietal con el hipocampo. Esa no está descrita en la imagen que acabamos de ver, pero bueno, si se acuerdan de la primera imagen que vimos, segunda en realidad, donde vimos la cara medial del hemisferio, ¿se acuerdan que todo por encima del cuerpo calloso, siguiendo el recorrido del cuerpo calloso, desde lo más anterior a lo más posterior, teníamos la circunvolución del cíngulo, que empezaba en la parte más anterior del frontal, pasaba por encima del cuerpo calloso, atravesaba el parietal, el occipital y llegaba incluso a la parte más medial del lóbulo temporal. ¿Me siguen? Aunque no estemos viendo la imagen. Entonces, circunvolución del cíngulo, dijimos que va por encima del cuerpo calloso y comunica frontal, parietal y llega incluso al hipocampo, es decir, al temporal. Todo por encima del cuerpo calloso. ¿Sí? El fascículo longitudinal superior comunica el lóbulo frontal, temporal y occipital. El fascículo longitudinal inferior comunica el occipital con el temporal. Y el fronto-occipital, como su nombre lo dice, también frontal y occipital, pero es más, hay uno que es más profundo y otro que es un poquito más superficial. Acá tienen esquemáticamente, de hecho acá no tenían ni siquiera los mismos nombres. Eso, bueno, hay cosas que van a ver que en distintas bibliografías tienen distintos nombres. Esto se los he puesto yo, que son los nombres que están, digamos, son los nombres de los fascículos que están descritos en el libro. ¿Hay otros? Sí, hay muchos otros, pero estos son los que están en el libro, ¿sí? Fíjense, el longitudinal superior, frontal con temporal y occipital. El longitudinal inferior, más que nada frontal y occipital. Y el occipito frontal también, frontal y occipital. Más o menos. Como les dije, esto es muy esquemático. Pero se entiende la idea. Simplemente fibras que comunican áreas dentro del mismo hemisferio y no atraviesan la línea media. ¿Sí? A diferencia de las comisuras. Y con respecto a la sustancia blanca, el tercer grupo que nos queda, ya para ir terminando, son las fibras de proyección. ¿Cuál es la característica de las fibras de proyección? Que comunican áreas de la corteza, es decir, de los hemisferios, con áreas del tronco cerebral y de la médula. ¿Sí? Como les mencioné, la más importante de ellas, las mencionamos en la imagen, es la cápsula interna. La cápsula interna es una banda, un área de sustancia blanca, bien compacta, que está ubicada, podríamos decir, entre el núcleo caudado y el tálamo medialmente y el núcleo lenticular lateralmente. ¿Se entiende eso? Lo vimos recién en una de las imágenes. Enseguida volvemos y lo mencionamos bien, lo marcamos bien. Igual esto lo vamos a seguir viendo en otras clases, lo vamos a seguir viendo en los prácticos, lo vamos a ver varias veces. Como dijimos, está formada, tiene forma de cuña, tiene forma de un ángulo, por lo tanto está formada por un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior. Básicamente, ustedes tienen que saber que la mayoría de las fibras, de las vías ascendentes y descendentes que van hacia la corteza y bajan desde la corteza hacia la médula, atraviesan la cápsula interna. ¿Sí? Principales fibras que atraviesan el brazo anterior, fibras tálamo-corticales, es decir, fibras sensitivas, y frontopontinas. Las frontopontinas en realidad son vías, podríamos decir, como accesorias de la función motora. ¿Sí? Vieron que yo les hablaba recién que habían áreas de asociación o áreas secundarias. Bueno, esto tiene que ver con esas áreas. No es la vía motora principal, ¿sí? La vía motora principal es la córtico-espinal, pero son vías que regulan los movimientos. Pasan por los núcleos de la base, pasan por el cerebelo, pasan por otra serie de núcleos, hacen distintas sinapsis y eso hace que regulen nuestros movimientos. No son las que inician o generan nuestros movimientos. ¿Se entiende más o menos? Esa es la idea. En el brazo posterior tenemos las fibras corticonucleares, que son las fibras motoras principales, primarias, que van hacia la cara. Las fibras córtico-espinales, que son las vías motoras principales que van hacia los músculos del cuerpo. Y otro grupo de fibras tálamo-corticales, que son vías sensitivas, ascendentes. ¿Sí?
Después, la corona radiada está en gran relación con la cápsula interna. ¿Qué es básicamente la corona radiada? Son todas las mismas fibras de la cápsula interna, ¿sí? Que una vez que emergen, podríamos decir, de la cápsula interna hacia arriba para dirigirse a la corteza, se separan en los distintos recorridos que van a tener hacia la corteza y por eso se llama corona radiada. Pero básicamente son las mismas vías, las mismas fibras, ¿se entiende? Y la radiación óptica es una vía también de sustancia blanca que es parte de la vía visual, justamente como lo dice su nombre, y podríamos decir que comunica el polo posterior del tálamo y algunos núcleos del mesencéfalo, que es donde está la última sinapsis de la vía visual, con la corteza visual en los lóbulos occipitales. ¿Sí? Ahí como dice el texto, alrededor de la corteza del surco calcarino, que mencionamos al principio, que es donde está el área visual. Para que lo terminemos de entender, vemos las imágenes. ¿Sí? Esto es un corte transversal o axial, y esto es un corte coronal, en esta forma, ¿sí? Corte coronal a nivel de el tálamo, más o menos, ahí. Entonces fíjense cómo yo veo esta estructura de sustancia blanca con forma de cuña o con esta forma angulada, que la encuentro medialmente en relación con el núcleo caudado y el tálamo, que lo vamos a ver en la próxima clase, y lateralmente en relación al núcleo lenticular, que es este de acá. ¿Sí? Brazo anterior, dijimos más que nada algunas fibras sensitivas. Brazo posterior, las principales fibras motoras y también algunas sensitivas. ¿Sí? Y en este corte coronal, lo mismo. Veo el tálamo, acá adentro, el núcleo caudado, el núcleo lenticular. Acá yo veo entre esas estructuras una banda de sustancia blanca que es la cápsula interna. ¿Sí? Fíjense cómo en esta imagen yo les he marcado acá dónde estaría ubicada o dónde buscaríamos la corona radiada. La corona radiada es una estructura que es difícil marcarla porque, como les dije, son fibras que simplemente se separan y se distribuyen por distintas áreas de la corteza. El concepto es el siguiente: las fibras que vienen subiendo desde la médula ascienden por la cápsula interna y una vez que emergen de la cápsula interna se empiezan a separar y se empiezan a irradiar hacia las distintas áreas de la corteza, y de la misma manera las fibras descendentes que bajan de la corteza, de distintas áreas de la corteza, se empiezan a juntar, ¿sí? Para atravesar la cápsula interna y por eso se llama corona radiada, porque todas las fibras tienen como una proyección así radial hacia la corteza. ¿Cuál es la importancia de la cápsula interna? Importancia, lógicamente, la importancia teórica es que atraviesan todas estas vías ascendentes y descendentes. ¿Cuál es la importancia en la práctica? Que todas esas vías ascendentes y descendentes que vienen de toda la corteza, a nivel de la cápsula interna, se juntan y pasan por una superficie muy pequeña. ¿Sí? Por eso es un área tan importante. ¿Por qué? Porque una lesión, ya sea un tumor, una hemorragia, una placa de esclerosis múltiple, lo que sea, un absceso, cualquier lesión, por más pequeñita que sea, si afecta a la cápsula interna es probable que me dé muchos síntomas, alteraciones motoras, alteraciones sensitivas de todas las funciones sensitivas, tacto, temperatura, dolor, propiocepción, ¿sí? Eh, y ni hablar si aparte toca, por ejemplo, la radiación óptica, que está en relación a eso, afecta también la vía visual. Por eso, todo lo que sea esta área, el área de los núcleos de la base y la cápsula interna, es complicada porque tengo muchas estructuras y muchas funciones en poquito lugar. ¿Se entiende? Y creo que ya para terminar, un esquema, como les decía, una imagen bastante esquemática para que me entiendan la radiación óptica. Esta es un esquema de la vía visual, ¿sí? Los dos globos oculares, nervio óptico, quiasma óptico, tracto óptico hacia atrás. A este nivel, el tracto óptico, yo tengo la última sinapsis, como les decía, que está en el polo posterior del tálamo, y algunas fibras hacen alguna sinapsis en núcleos del mesencéfalo, sobre todo la vía del reflejo fotomotor. Entonces, desde esas áreas que le acabo de mencionar, tálamo, mesencéfalo,
salen estas fibras de sustancia blanca que tienen esa trayectoria, hacen una curva hacia afuera, hacia el temporal y hacia arriba, ¿sí? Como una curva así, y llegan hacia la corteza visual que está en el surco calcarino del occipital, aquí atrás, ¿se entiende? Esas fibras, esos haces de sustancia blanca que comunican la estructura del tronco, es decir, el mesencéfalo y el tálamo, con áreas de la corteza del mismo hemisferio, son fibras de proyección, igual que la cápsula interna, la corona radiada. ¿Se entienden las imágenes? Sí. Una vez que, les repito, vuelvan a repasar, vuelvan a ver las imágenes tranquilos en su casa, con el libro al lado, con un atlas, lo que sea, lo van a entender mejor. Lo que no entiendan, lo van anotando y nos lo preguntan sin ningún problema, chicos. Esta la vamos a pasar, era como para marcar algunas estructuras, pero hay muchas que todavía no las vemos porque son de la parte de núcleos de la base. Las vamos a ver el miércoles y lo vamos a repasar en el práctico, lo vamos a repasar de varias maneras, en los tutoriales también, así que no hay problema en que lo pasemos. Chicos, hasta acá lo de hoy. ¿Hay alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, que quieran repetir? ¿O alguna imagen que quieran ver? Bueno, por las manitos y los aplausitos, entiendo que estamos bien. Bueno, de cualquier manera, les repito, cualquier cosa que vaya surgiendo mientras estudian y repasan, lo van anotando, ¿sí? Vamos a estar estos días a la expectativa de qué va a pasar para el miércoles. Em, Entiendo que este miércoles tenemos a disposición un aula grande para que podamos estar todos y ya para la semana que viene ahí, el doctor Oxa está haciendo los arreglos para ver cómo nos vamos a distribuir. Doctor, Sí, una pregunta. En la imagen del área de Brockman, ¿es importante saber los números o solamente es importante saber los nombres y dónde se ubican? mira, te diría que no es lo más importante, pero por lo menos las que están marcadas en los cuadritos, que son las importantes en la práctica, en la funcionalidad, te diría que sí, por lo menos la 312, que es la sensitiva, la 4, que es la motora, Wernicke y Broca, y sí, es que son justo esas. Estas, mira, la 6-7 y la 8-10, que son las secundarias, no. El resto sí. Son, mira, una, dos. La corteza visual, simplemente saber que es 17, 18, 19, es básicamente un área. Tenés una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco áreas que son las más importantes en cuanto a su función, la localización y bueno, si te acordás el numerito, mejor. Es el detallito que hace la diferencia. Perfecto, gracias. Del resto, después si quieren, denle una mirada, pero van a ver que la mayoría son de asociación o no me sale la otra palabra. Em, bueno, ya en algún momento lo vamos a ver y me va a salir. Son áreas que son como secundarias, ¿sí? Tienen funciones secundarias a las funciones de estas principales que yo les he mencionado. Por eso nos quedamos con eso. Ahí me pregunta Juliana si lo podemos subir. Sí, vamos a ir subiendo todas las clases. Lo que hemos hecho habitualmente es que nosotros le pasamos las clases a Andrés y él las va subiendo porque no todos tenemos acceso al campus, pero bueno, las clases las tenemos todas nosotros en una carpeta, en un drive, lo que sí hay algunas cosas que vamos actualizando, así que yo se la paso a él y él las va a ir subiendo al campus, ¿sí? ¿Alguna otra cosita, chicos? Bueno, si no hay ninguna otra duda, nos vemos entonces el miércoles. Estamos en contacto a ver si nos vemos de manera presencial ahí en la Facu o si volvemos a hacer algo parecido a como hemos hecho ahora, ¿sí? Bueno, Bien, gracias. chicos, Gracias. Chao, gracias a profe, ustedes. gracias. Gracias. Repasen, cualquier cosita lo Chao, anotan y lo gracias. vamos hablando, ¿ah?